Hola, bienvenidos a un nuevo programa Entrevista con. Hoy nos acompaña Rosalía Horno, que es una de las enfermeras de referencia en nuestro país en el campo de la esclerosis múltiple. Rosalía trabaja como enfermera en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, que depende del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron de Barcelona. Nos visita hoy aquí para hablarnos de una enfermedad a veces desconocida, donde hay cierta confusión, sobre todo entre la población general, y con discapacitante. Su contacto en un centro de referencia como es el CEMCAT con los pacientes es al más alto nivel y en una unidad muy especializada donde distintos profesionales interactúan para mejorar la vida de estos pacientes. Bienvenida, Rosalía. Muchas gracias. Bueno, antes de nada vamos a repasar algunos datos relacionados con la esclerosis múltiple que vamos a mostrar en pantalla y después pues entramos en faena. La esclerosis múltiple afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo, de los cuales se estima que 47.000 aproximadamente está en España. Cada año se diagnostican unos 1.800 casos y de los pacientes afecta 3 veces más a mujeres que a hombres. Y uno de los grandes problemas del drama que implica la esclerosis múltiple es que se diagnostica en una edad de la vida, entre los 20 y los 40 años, donde las personas están en su plenitud familiar, laboral, con lo cual supone a veces un auténtico mazazo el diagnóstico. Queríamos antes de nada, Rosalía, aunque las compañeras enfermeras conocen perfectamente la enfermedad, que nos expliques a los que nos están viendo qué es la esclerosis múltiple. Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Los síntomas que tiene esta enfermedad y cómo se presenta son muy diversos. Puede presentar el paciente pues, una visión doble o visión borrosa, puede tener una afectación de una mielitis, es decir, que tenga una afectación de la cintura para abajo, que el paciente tenga una falta de sensibilidad. En estos momentos, estos son los síntomas que normalmente presenta mejor, que el paciente muestra y explica al neurólogo, pero sí que es verdad que tenemos algunos pacientes pues, que a lo mejor tienen alguna pequeña falta de sensibilidad y no recurren al neurólogo o a un médico para consultarlo. Hormigueo en las manos, ¿no? Exacto, y esto a lo mejor queda como algo pues, bueno, que ha aparecido y que ha desaparecido y quedó allí. Y entonces ahora creo que es más fácil diagnosticar la enfermedad que hace muchos años, puesto que esto iban al médico y le decían esto seguramente es nervios o estrés, y lo dejaban como una cosa que quedaba allí y que sin darle más importancia. Y a lo mejor al cabo de unos años vuelve a aparecer otro síntoma y es el motivo que a lo mejor ya le derivan a un neurólogo y cuando le hacen la historia clínica del paciente, entonces es cuando a veces empiezan a indagar qué pasó, y aquello fue un primer diagnóstico. Creo que la ventaja que tienen hoy en la actualidad los pacientes es que se diagnostica tempranamente y tempranamente también pueden recibir cualquiera de los fármacos que existen en la actualidad y el pronóstico de la enfermedad es muy diferente. Yo llevo 19 años en la unidad y puedo decir que el pronóstico que había de hace 19 años, que había solamente un fármaco en esos momentos para poder decir que podíamos cambiar la historia natural de la enfermedad a lo que existe en la actualidad, es muy diferente. Es decir, que antes había como un menú en el que, como cuando vas al restaurante de barrio y tienes un pequeño menú, y ahora te vas a un buen restaurante porque tienes una carta muy amplia de fármacos que pueden cambiar mucho la enfermedad. ¿Pero qué distintos subtipos de esclerosis múltiple existen? No es lo mismo y tampoco la evolución es igual en todos los casos. No, no es lo mismo. Antes no se podía tratar a un paciente con un primer brote, que es lo que se suele decir un CIS, un síndrome clínico aislado, y ahora si el paciente presenta, evidentemente, tiene una resonancia con unas lesiones que son compatibles con la esclerosis múltiple, no se le dice que tiene una esclerosis múltiple, sino que tiene una enfermedad desmielinizante compatible con la esclerosis múltiple. Entonces este paciente ya es candidato a recibir, con lo cual va a modular o cambiar su sistema autoinmune mucho antes que se hubiera esperado a un segundo brote, que es cuando la paciente ya se le dice que tiene una esclerosis múltiple en brotes, que es lo que suelen decir la sociedad, o remitentes recurrentes, es decir, que tiene un brote y remite a su estado anterior, es decir, que normalmente se recupera al 100%, vuelve a tener
entre comillas, una remineralización casi completa de esa zona donde estaba afectada, aunque no sea la original. Yo siempre les digo a los pacientes, aunque no sea la patente, no es la original, pero sí que vuelve a remitir esos síntomas y vuelve a llevar su vida totalmente normal. Y luego, evidentemente, hay otros pacientes que, o porque llevan un curso de enfermedad, porque en su momento a lo mejor no han recibido tratamiento, empezaron en brotes, pero los criterios de hace muchos años eran muy estrictos para recibir un fármaco. Y entonces, claro, entre brote y brote a lo mejor había pasado más de 3 años, que es lo que los neurólogos tenían establecido, unos criterios para recibirlo. Entonces iba pasando el tiempo y estos pacientes a lo mejor, pues evidentemente van acumulando lesiones, van acumulando también una atrofia, y entonces esa es la secundariamente progresiva. Es decir, que de una manera o de otra van acumulando discapacidad. Y luego hay otro subtipo, que es la primariamente progresiva, que también existe la primariamente recurrente, es decir, que en estos momentos está el dicho de cuál es una y cuál es otra, es la que o una no ha presentado nunca ningún brote, y la otra es la que ha presentado en un momento brote. La que nunca ha presentado va a tener una progresión en su discapacidad pues como más lenta, tiene periodos parece que van empeorando, periodos de estancamiento, y es una progresión más lenta, y además se diagnostica mucho más tarde. Como bien tú has comentado, es una enfermedad que se diagnostica entre los 20 y los 40 años de edad, pero la que es primariamente progresiva aparece en una edad más tardía y curiosamente es más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia de la de forma en brotes, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, quizás sobra decirlo, pero hablábamos de la mielina. La mielina es el recubrimiento que tienen las fibras nerviosas, como fuese lo que siempre se hace la comparación del plástico que recubre los cables de cobre, y eso es lo que determina un poco la evolución de la enfermedad. O sea, que puede ser que en algunos casos sea muy lento el deterioro del paciente y en otros muy rápido. ¿Cuántos años puede haber diferencia entre una de las variables que evolucionan más rápidamente y otra de las que evolucionan más lentamente? Esta es como si yo tuviera aquí una bola de cristal ahora mismo delante mío y te diría, pues no lo sabemos. Pero sí que hay unos criterios que, dependiendo de cómo evoluciona el paciente en sus primeros, sobre todo en el primer y segundo año de su enfermedad, pues puede tener un pronóstico peor o mejor, pero siempre es dentro de un pronóstico, pero no se sabe exactamente, puesto que esta es la enfermedad que se llama de las 1000 caras. Por eso es el gran problema de que no poder afrontar bien la enfermedad, puesto que nadie debuta de la misma manera. No estamos hablando de que los que han debutado con una neuritis óptica van a evolucionar así, los que han debutado con una mielitis van a debutar así. Es que no es cierto, porque tú pones 2 pacientes que han debutado igual y pones la resonancia delante una al lado de otra y no se parecen en nada. Con lo cual, esa es la gran incógnita. Pero bueno, se dice que la forma en brotes, por decirlo de alguna manera, de hace años, claro, ahora con los nuevos tratamientos, yo creo que el pronóstico sea diferente, pero lo que se comentaba es que al cabo de 20 o 25 años los pacientes pues, pueden sufrir algún grado de discapacidad. Pero, claro, estamos hablando de personas que hoy actualmente lleven 20 o 25 años, que es lo que en estos momentos los fármacos que teníamos y cuando empezamos y que tenemos en la actualidad. Los que han empezado a entrar a posteriori han cambiado la manera de evolucionar la enfermedad, con lo cual tendremos que esperar unos años más para saber cómo van a progresar los mismos. Y desde el punto de vista humano, ¿cuál es la situación más frecuente que se repite cuando se produce el diagnóstico y se le dice a un paciente que tiene esclerosis múltiple? ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo acepta la llegada de una enfermedad que de momento pues, le llena de incógnitas y bueno, suena mal y sobre todo porque lo que hablábamos antes, de que le pilla en un momento de su vida donde tienes muchos planes? Es que justo ese es el problema. Dependiendo de cada persona, la reacción que va a tener es diferente. Puede tener rabia, decepción, llanto, pero una de las grandes incógnitas y la gran pregunta que el paciente siempre te hace es: ¿yo voy a acabar en silla de ruedas? Porque claro, los pacientes vienen a una consulta y lógicamente el día de la consulta acuden todo tipo de pacientes y claro, la vista se les va y yo les digo, eso no lo sabemos realmente. Lo que sí que es cierto es que todas las personas que ves en la salita, no todos son familiares de ese paciente que está en silla de ruedas. Hay pacientes que están sentados ahí o hay personas, mejor dicho, que están sentadas ahí que son pacientes, no todos son acompañantes, con lo cual
el pronóstico de esa persona es diferente. Pero sí que es bueno en esos momentos estar ahí acompañándole para que cualquier duda que le vaya surgiendo, poder intentar acompañarle. Tú no vas a poder cambiar su manera de pensar, pero si tiene con quién consultar, si tiene con quién comentar sus cosas y que alguien le escuche, yo creo que lo llevan muchísimo mejor. De hecho, es una de las funciones, roles, lo que quieras, es acompañar al paciente lo que enfermería hace. ¿Y cuál es la diferencia? En este caso hemos comentado que trabajas en el CEMCAT, en un centro de referencia absoluto, una unidad pionera y podríamos decir pues al máximo nivel europeo o mundial, como también pues hay otras unidades multidisciplinares aquí en el Hospital Clínico de Madrid y en este caso en el Vall-d'Hebron. ¿Cuál es la diferencia de trabajar, o sea, qué ventajas aporta para el paciente y para el profesional sobre todo trabajar en una unidad interdisciplinar y con profesionales de muy distintas ramas trabajando todos a una por el mismo objetivo? Hombre, yo me siento una afortunada. Reconozco que a pesar de que me toca trabajar muchísimo, porque no porque esté en un centro grande trabajamos menos, y al contrario trabajamos más, pero me siento una gran afortunada porque yo recibo al paciente y puedo estar con él y detectar muchos problemas, pero tener la suerte de poder derivar a otro profesional porque estás dentro de un equipo multidisciplinar, eso ayuda mucho al paciente, es decir, no centrarlo como otros profesionales o compañeros míos que no tienen la posibilidad de tener otros profesionales al que derivar, es decir, pues cuando el paciente necesita ayuda psicológica, derivarlo al neuropsicólogo, porque a lo mejor no lo tienen en su centro, o porque a lo mejor en un momento determinado de su vida, o un momento muy puntual, necesiten de una muleta, decirle, espérate, que te voy a acompañar al fisioterapeuta, para que él te diga cómo realmente se tiene que utilizar esa muleta para que no te dañe otras cosas. Es decir, una serie de profesionales que todos juntos lo que hacemos es el bien común, que es evidentemente todos alrededor del centro común, que es el paciente, porque sin el paciente nosotros los de alrededor no somos nadie. ¿Y cuál es el papel, qué papel juega el equipo de enfermería en esa unidad? ¿Podrías describirlo un poco? ¿Cuáles son vuestras principales funciones? Sería una parte muy egoísta por mi parte, pero yo creo que somos el punto clave. Punto clave no porque evidentemente seamos las personas imprescindibles, pero sí que es verdad que somos los profesionales que estamos siempre ahí, que somos siempre los mismos, que para el paciente somos su referente, y eso es muy importante. Y nosotros la función que tenemos es la de educar, informar, escuchar, acompañarle en todo su tiempo. Evidentemente, está clarísimo que tendremos que enseñarle cómo tiene que tomar su medicación y cuáles son los pros y los contras de esa medicación que va a iniciar. Nosotros participamos en todos los ensayos clínicos sin los cuales hoy no tendríamos toda esta carta que te acabo de comentar de fármacos en la actualidad. Yo me siento una gran afortunada porque hay muchos de los fármacos que existen en estos momentos que desde la primera administración he tenido la oportunidad. Y a pesar de que en aquel momento no entendía muy bien el porqué y qué trabajo tan grande, cuando veo ahora cómo los pacientes se benefician de esos fármacos que le están cambiando su vida y que su calidad de vida ha mejorado, hombre, doy por muy bien hecho todo ese trabajo. Es decir, que tenemos una parte asistencial, docente y también investigadora, entre comillas, pero también realizamos trabajos para poder, en qué manera podemos mejorar la calidad de vida del paciente. ¿En qué momento se encuentra la enfermería neurológica en España y cuáles son sus retos pendientes? Este es el gran problema que tenemos la enfermería. No tenemos especialidades, como tú bien sabes. Solamente existe la especialidad médico-quirúrgica que está, pero no está, y en la que abarca la neurología. Bueno, y las matronas, que esas siempre han estado. Y bueno, yo me hablo por la parte que me toca. Las matronas son las únicas que han tenido siempre esa gran ventaja. Eso es verdad, y tienen también las de pediatría, existen otras, pero los que estamos en la parte asistencial pura y dura, médico y quirúrgica, pues no tenemos una especialidad, y ese es el gran problema. Nos hemos tenido que autoformar. Yo cuando entré aquí no había nada, yo venía del banco de sangre, no tenía ni idea de dónde estaba, me tuve que formar, he tenido la suerte, y tú como bien has dicho, de estar en un centro que entonces era muy pequeñito y ahora es muy grande, y he tenido unos profesionales que me han ayudado muchísimo, tanto compañeros de enfermería como neurólogos. Nunca he tenido ningún problema y me han ayudado a formarme. Y luego sí que es verdad que la industria farmacéutica nos ha ayudado muchísimo. Somos las grandes afortunadas de la enfermería porque nos han reunido, nos han formado.
tenemos una gran formación, nada que envidiar al resto de Europa ni mundial, a pesar de no tener ese título que les dice que son especialistas en esclerosis múltiple. Pero creo que somos, sin el título, todas las enfermeras que están con los pacientes de esclerosis múltiple nos sentimos especialistas porque estamos, creo que, muy bien formadas y además muy actualizadas en todos los fármacos que van saliendo día a día, porque esto es cambiante, cambiante cada momento. Y estoy convencido que los pacientes valoran vuestro trabajo en una enfermedad tan dura para algunas personas, el estar ahí cerca, como en tantos otros campos, en el caso de la esclerosis múltiple. Bueno, pues Rosalía, muchas gracias por haber venido a visitarnos al canal Enfermero. Ha sido un placer por nuestra parte y muy pronto nos veremos en nuevos programas de entrevista aquí en Canal Enfermero, el canal de la enfermería. Hasta pronto.